Capítulo 7. La expansión de la noche. Tras conocer la tumba de su padre, Lilith Tepes comprendió la magnitud de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. No solo debía liderar a los clanes existentes, sino también asegurar que la raza vampírica creciera para enfrentarse a cualquier amenaza futura, ya fuera del cielo, del infierno, o del mundo humano. Alucard la observaba desde lo alto de su trono. Lilith, dijo con voz grave, ha llegado el momento de que tu legado deje de ser una promesa y se convierta en realidad. Debes expandir nuestra sangre. Crear nuevos clanes, guiar a los elegidos, y preparar la próxima generación de la noche. Lilith recorrió los territorios de los clanes, visitando fortalezas antiguas y ciudades bajo su influencia. Allí, buscó humanos con fuerza de voluntad, con inteligencia y valentía. Aquellos que superaban las pruebas que ella les imponía eran ofrecidos al don de la inmortalidad. Solo los que acepten nuestra naturaleza y respeten el linaje podrán unirse, declaró Lilith. La noche no es para todos. Solo para los dignos. Bajo su liderazgo, los clanes comenzaron a transformarse y expandirse. Cada nuevo vampiro recibía entrenamiento en combate, sigilo y control de la sangre, asegurando que la nueva generación fuera más fuerte, más astuta y más leal que la anterior. Con el tiempo, surgieron nuevos subclanes. Los Nocturni, expertos en infiltración y espionaje, que podían recorrer ciudades humanas sin ser detectados. Los Sanguine, guerreros que combinaban magia de sangre y fuerza física devastadora. Los Umbra, especialistas en ocultarse y manipular las sombras, capaces de atacar a sus enemigos sin ser vistos. Cada nuevo grupo juraba lealtad a Lilith y al nombre del Padre Primordial, consolidando así una red de vampiros que cubría continentes enteros. Alucard observaba con orgullo mientras Lilith entrenaba personalmente a los nuevos líderes. La verdadera fuerza de nuestra raza, le decía, no está solo en la sangre, sino en la unidad. Si alguna vez el infierno o el cielo nos amenazan, esta unidad será nuestro escudo y nuestra espada. Y Lilith, con sus ojos brillando como brasas, comprendió que la noche no era solo un refugio para los vampiros, era un imperio en expansión. Que la sangre del primordial fluya en todos ellos, susurró. Que nuestra era comience. Siglos después, los clanes de vampiros habían crecido hasta formar una sociedad organizada, temida por demonios, respetada por ángeles y legendaria entre los humanos. Lilith Tepes, la heredera de Alucard y descendiente directa de Issei, había cumplido la primera fase de su destino: hacer de la noche un reino que ningún enemigo podría ignorar. Capítulo 8. La Guerra Santa comienza. El cielo se tiñó de rojo y oro cuando los demonios lanzaron su ataque masivo contra el reino celestial. Legiones de soldados infernales descendieron desde el Makai, destrozando las barreras de luz y sembrando caos entre las huestes angelicales. Los ángeles se movilizaron rápidamente, con Miguel al frente de las filas y Gabriel dirigiendo los cánticos de protección. Era el inicio de lo que sería conocido como la Guerra Santa, un conflicto destinado a decidir el destino de todos los mundos sobrenaturales. Desde sus fortalezas, los clanes vampíricos observaban la batalla con cautela. Lilith Tepes se encontraba en lo alto del castillo, sus ojos brillando con fuego carmesí mientras evaluaba la situación. La guerra ha comenzado, dijo a los líderes de los clanes. Pero nuestro deber no es mezclarnos todavía. Debemos proteger nuestra fuerza, mantenernos intactos hasta que la verdadera necesidad surja. Los nuevos líderes de los clanes asintieron. La estrategia de Lilith era clara: ser observadores primero, y actores solo cuando nuestra supervivencia o el legado del primordial esté en riesgo. Mientras los demonios y ángeles chocaban en el cielo y la tierra, los vampiros reforzaban sus dominios. Se aseguraron de proteger aldeas humanas que podían ser arrasadas por el conflicto, y vigilaron los movimientos demoníacos que amenazaban sus territorios. No podemos permitir que esta guerra destruya nuestra casa, murmuró Vladislav, líder de los Drácul. Que los cielos y el infierno se enfrenten. Nosotros seremos la sombra que los observa. Lilith recorrió sus dominios, visitando cada clan y cada subclan. Sus palabras eran firmes pero inspiradoras. Recordad, hijos de la noche, nuestra fuerza proviene de la unidad. No nos involucramos en esta guerra todavía, pero vigilamos, aprendemos y nos preparamos. Cuando llegue el momento, nadie podrá detenernos. Incluso en medio del fragor de la Guerra Santa, la presencia de los vampiros era un recordatorio silencioso de su poder. Un imperio de sombras que ni ángeles ni demonios podían ignorar. Y mientras los ejércitos celestiales y demoníacos se desgarraban entre sí, en lo más profundo del mundo, el sueño de Issei Oudou permanecía intacto, protegido por la sangre de su hija y el legado de sus clanes.
La noche aguardaba, paciente, antes de que decidiera involucrarse en la guerra que pronto estremecería todo lo sobrenatural. Capítulo 9. La tentación del infierno. El eco de la Guerra Santa resonaba en todo el mundo sobrenatural. El cielo ardía con el choque de ángeles y demonios, y mientras tanto, los vampiros permanecían en silencio, observando desde sus fortalezas. Pero el infierno no podía permitir esa neutralidad. En la más oscura de las noches, un carruaje de fuego cruzó las montañas de Transilvania. El aire se volvió pesado, y la luna se cubrió con un velo carmesí. El propio Lucifer, señor del infierno, había llegado al castillo de Alucard. El encuentro en la sala del trono, Alucard esperaba con Lilith y los líderes de los clanes. La figura de Lucifer apareció entre llamas negras, majestuosa y aterradora, sus alas caídas extendiéndose como sombras infinitas. Alucard Tepes, dijo Lucifer con una voz profunda y seductora. Los ángeles sangran, el cielo tiembla, y el infierno necesita aliados dignos. Vengo a ofreceros una alianza. Los clanes murmuraron, inquietos. Lucifer, el portador de la rebelión, ofreciéndoles un pacto era tanto una tentación como un peligro. Alucard lo miró sin temor, apoyando su mano en la empuñadura de su espada. Hablas de alianza, pero yo solo veo cadenas. ¿Por qué deberíamos unirnos a vuestra guerra? Lucifer sonrió, mostrando una calma calculada. Porque si el cielo vence, los vampiros serán su siguiente objetivo. Sois demasiado fuertes, demasiado libres para que los ángeles os toleren. Pero conmigo, podríais gobernar junto al infierno. Sangre, poder y eternidad sin límites. Lilith entrecerró los ojos, midiendo cada palabra del demonio, mientras el consejo vampírico permanecía dividido entre la tentación y la prudencia. La voz del primordial en ese momento, mientras el silencio se tensaba en la sala, Alucard sintió algo extraño. Un murmullo profundo, una vibración que venía de lo más hondo del castillo. El eco de un corazón que no latía desde hacía siglos. Alucard, la voz resonó directamente en su mente, grave y solemne. Era Issei-Oudou, el vampiro primordial. No escuches sus palabras. El infierno busca enredarte en su guerra. Nuestra raza no debe mancharse con su ambición ni con la del cielo. La noche no pertenece ni a ángeles ni a demonios, solo a nosotros. Alucard apretó los puños. Reconocía esa voz, la misma que lo había salvado de la muerte siglos atrás. Diles que los vampiros no serán peones. Que esperaremos. Que creceremos. Y cuando el mundo se incline hacia el caos, nosotros decidiremos el destino. La decisión. Lucifer dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando como brasas. ¿Y bien, Alucard? ¿Aceptas el pacto del infierno? El silencio fue cortado por la voz firme del señor vampírico. No. El demonio arqueó una ceja, sorprendido. ¿Rechazas mi mano? Alucard se alzó con orgullo. Los vampiros no seremos esclavos ni del cielo ni del infierno. Nuestra sangre responde solo a nuestro padre, Issei-Oudou. Y hasta que él despierte, nuestra lealtad es a la noche y a nosotros mismos. Lucifer lo miró en silencio, su sonrisa desvaneciéndose en un gesto serio. Entonces recuerda esto, vampiro, cuando llegue el día en que el infierno reclame la tierra, los que no estén con nosotros estarán en nuestra contra. Con esas palabras, desapareció entre llamas negras, dejando un aire cargado de presagio. Lilith se volvió hacia su padre con duda en los ojos. ¿Hiciste lo correcto? ¿Qué pasará si el infierno nos ataca? Alucard miró hacia la cripta donde dormía el primordial. En su interior, aún sentía el eco de la voz de Issei. Confío en él. Siempre. Y así, mientras la Guerra Santa continuaba, los vampiros mantuvieron su neutralidad, guiados por la voluntad silenciosa de su verdadero creador, Issei-Oudou, el primer vampiro. Capítulo 10. El eco de la Segunda Guerra Santa. La Primera Guerra Santa terminó en un mar de sangre y cenizas. Durante años, los ejércitos celestiales y demoníacos se desgarraron mutuamente hasta que el desgaste obligó a ambos bandos a retroceder. El cielo quedó herido, el infierno tambaleante, y los vampiros, permanecieron intactos, observando como sombras que habían resistido el caos. El paso de los siglos. El tiempo avanzó, y el mundo sobrenatural pareció encontrar un equilibrio frágil. Los clanes vampíricos prosperaron bajo el liderazgo de Alucard Tepes y su hija Lilith, expandiendo sus dominios en silencio. Aunque los ángeles mantenían vigilancia y los demonios lanzaban miradas de rencor, nadie osaba provocar directamente a la raza creada por Issei. Pero la paz nunca dura. La tensión entre el cielo y el infierno volvió a crecer, hasta que una chispa encendió el conflicto nuevamente. La Segunda Guerra Santa. Cuando estalló la Segunda Guerra Santa, el mundo tembló más que la primera vez. Esta vez, los 4 Mao originales lideraron al infierno con todo su poder.
Su furia y astucia hicieron que las huestes angelicales tambalearan. Los cielos se desgarraron con rayos dorados, mientras la tierra se abrió bajo el fuego infernal. La batalla fue tan intensa que incluso los vampiros, desde la lejanía, sintieron las vibraciones del conflicto. Pero el destino fue cruel con los demonios. Uno a uno, los Mahou originales cayeron, exterminados por los sacrificios de las legiones celestiales y el poder divino que aún fluía en el cielo. El precio, sin embargo, fue terrible. Aunque Dios sobrevivió, su fuerza quedó gravemente debilitada. El resplandor que lo había mantenido como figura indomable ahora se encontraba opacado, y por primera vez en milenios, el cielo temblaba sin la seguridad de su poder absoluto. El giro inesperado fue entonces cuando sucedió lo impensable. En lugar de ignorar a los vampiros o tratarlos como amenazas, Dios mismo envió un mensaje al consejo vampírico. Su tono no fue de mando ni de advertencia, sino de oferta. El mundo se encuentra al borde de una nueva inestabilidad. El infierno buscará venganza, y yo no puedo sostener el cielo solo. Necesito aliados, y los vampiros son la única raza capaz de equilibrar la balanza. Cuando ese mensaje llegó al trono de Alucard, los clanes estallaron en murmullos. Algunos lo veían como la oportunidad de obtener poder celestial. Otros lo consideraban una trampa peligrosa. Lilith, más fría y calculadora que su padre, alzó la voz. Si el propio Dios busca una alianza con nosotros, entonces los vampiros han trascendido el miedo y el desprecio. Somos la clave de un nuevo orden. El murmullo en la oscuridad mientras el consejo debatía, una vez más la cripta del castillo vibró suavemente. Desde su sueño profundo, Issei Oudou percibía los movimientos del mundo. El cielo nos necesita, pero no olvidéis. No somos sus sirvientes. No somos su espada. Si aceptamos, será en nuestros términos. Que la eternidad recuerde que los vampiros no se inclinan ante nadie. Alucard escuchó esa voz como un trueno en su mente. Y así, con la voluntad del primordial marcando el camino, los vampiros se prepararon para un nuevo capítulo. Una alianza impensable entre la sangre y la luz, que cambiaría para siempre el destino del mundo sobrenatural. Capítulo 12. El ascenso de los nuevos Mahou. El paso de los siglos tras la caída de los Mahou originales, el infierno quedó sumido en caos. Los clanes demoníacos luchaban entre sí, cada uno intentando reclamar el vacío de poder. Durante siglos, las guerras internas devastaron sus territorios, mientras los ángeles y vampiros observaban en silencio. Pero eventualmente, de entre el linaje de los antiguos reyes demonio, surgieron herederos con un poder inigualable. Hijos e hijas de sangre pura, nacidos con el peso de continuar el legado de sus antepasados. El infierno los llamó los nuevos Mahou. Circex Lucifer, un demonio de aura imponente y carisma natural. Ajuka Belzebú, un genio sin igual en la manipulación de la magia y la ciencia demoníaca. Seraphale Leviatán, un torbellino de energía, capaz de destruir y proteger con el mismo fervor. Falbion Asmodeus, guerrero indomable cuyo poder rivalizaba con ejércitos enteros. Juntos, fueron proclamados líderes del infierno, restaurando una apariencia de orden. La guerra civil demoníaca. Pero el ascenso de los nuevos Mahou no fue pacífico. No todos los clanes demoníacos aceptaron su liderazgo. Muchos consideraban a los descendientes indignos de suceder a los originales, y conspiraron contra ellos. Estalló una guerra civil en el infierno. Los seguidores de los nuevos Mahou lucharon contra facciones rebeldes que clamaban por la restauración del antiguo sistema de castas y pureza de sangre. El conflicto se extendió durante décadas. Ciudades arrasadas, demonios traicionando a sus propios parientes, ejércitos desangrándose en nombre del poder. Circex demostró ser un líder estratégico y carismático, capaz de unir a los que duraban. Ajuka, con sus artes, creó armas y hechicerías que cambiaban el curso de batallas enteras. Seraphale, con su fuerza desbordante, se convirtió en el escudo y la espada del nuevo régimen. Y Falbion, el más belicoso, aplastó rebeliones con su brutalidad implacable. Observadores en las sombras. Mientras tanto, en Transilvania, los vampiros vigilaban desde la distancia. El consejo, bajo el liderazgo de Lilith Tepes, seguía de cerca el desarrollo de la guerra demoníaca. Los demonios se destruyen entre sí como siempre, dijo uno de los líderes. Son su propio enemigo. Tal vez, respondió Lilith, pero de este conflicto nacerá un nuevo infierno. Uno que será más difícil de ignorar. En lo profundo de su tumba, Issei Oudou escuchaba los ecos de la guerra a través de la sangre de su linaje. Los demonios cambian de rostro, pero nunca de naturaleza. Algún día volverán a mirar hacia nosotros, y entonces la verdadera noche caerá sobre ellos.
El nuevo orden finalmente, tras décadas de batallas, los nuevos Mao lograron imponerse. El infierno, ensangrentado y debilitado, aceptó su reinado. La era de Sircex, Ajuka, Serafall y Falbion comenzaba, trayendo un equilibrio incierto, y preparando el terreno para nuevas guerras que estremecerían todo el mundo sobrenatural. Capítulo 13. La sombra sobre los Gremor y el rumor. El consejo vampírico se reunió en las catacumbas de Transilvania. Entre las antorchas carmesí y los muros adornados con antiguos símbolos de sangre, los líderes debatían con voces tensas. Hemos recibido informes, dijo Vladislav Dracul, uno de los clanes más antiguos. El clan Gremori mantiene bajo su servicio a un vampiro convertido. ¿Un vampiro como sirviente de demonios?, espetó otra líder con desdén. Es una afrenta a nuestro linaje. Peor aún, intervino Lilith con calma gélida, es un riesgo. Si los Gremori manipulan vampiros sin nuestro consentimiento, podrían descubrir demasiado sobre nuestro poder. El consejo murmuró con indignación. El equilibrio entre razas siempre había sido frágil, y cualquier señal de dominio por parte de los demonios sobre vampiros podía romperlo. La decisión finalmente, Lilith tomó la palabra. Debemos confirmar estos rumores. Y para ello, enviaré a la persona más indicada. Los clanes callaron al instante cuando sus ojos se dirigieron hacia la figura imponente que emergió de las sombras. Alucard Tepes, el heredero del primordial, general de la noche y símbolo viviente de la supremacía vampírica. Alucard, continuó Lilith, irás al dominio de los Gremori. Observarás, investigarás y confirmarás la verdad. Si este sirviente vampírico existe, debemos saber su origen, su lealtad, y si es un peligro para nosotros. Alucard inclinó la cabeza solemnemente. Como desees, madre. Vigilaré a los Gremori, pero también recordaré a ese vampiro que su verdadera sangre pertenece a nosotros, no a los demonios. La sombra en el inframundo. Semanas después, Alucard llegó al territorio de los Gremori, oculto entre las sombras. Desde lo alto de los acantilados y las torres de piedra, observaba los movimientos del clan demoníaco. Fue entonces cuando lo vio. Un vampiro de baja estirpe, sirviendo como peón en el ejército Gremori. No era un noble, pero su sola existencia como esclavo de demonios encendía la furia de Alucard. Patético, ¿hasta dónde ha caído nuestra raza?, pensó, con los colmillos apretados. El murmullo del primordial mientras observaba, una voz profunda resonó en su mente. Alucard, no actúes con prisa. Vigila, aprende, pero no reveles aún quién eres. Este juego es más grande que un solo sirviente. Era la voz de Issei Oudou, el primordial, guiándolo desde su letargo. Alucard apretó el puño. Lo entiendo, padre. Vigilaré a los Gremori hasta descubrir sus verdaderas intenciones. Y así, el hijo del primer vampiro se convirtió en una sombra sobre el clan Gremori, invisible pero siempre presente, observando los movimientos de los demonios, esperando el momento justo para revelar su mano.